Buenas. Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos entonces con el quinto tema, el sujeto y el predicado. Vamos a ver entonces, este tema está relacionado con lo que trabajaron ustedes ayer, que fueron las oraciones, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo es que está estructurada, cómo está formada una oración. Y esto es importante para conocerlo. Vamos a ver. Dice el sujeto y el predicado. Vamos a ver el exploros. Tenemos dos imágenes. Dice que hay que responder en base a lo que vemos, las preguntas que nos aparecen ahí. En la primera imagen tenemos la pregunta que dice quién está conduciendo. En la segunda imagen dice qué hace el caballo. Entonces, ¿quién está conduciendo para ustedes ahí? Ah, pues el hombre que aparece ahí es el que lleva el timón será del autobús o no sé. Pero el hombre, vamos a poner que el hombre es el que va conduciendo. Entonces ponemos el hombre. Luego, en la siguiente imagen que tenemos el caballo, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace el caballo? Está saltando, ¿verdad? Que eso es lo que está haciendo. Esa es la acción que está realizando ese caballo. Está saltando. Eso es lo que van a poner ustedes entonces como respuesta. Luego tenemos acá el aprendo que nos dice, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. Repitamos de nuevo, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. Tenemos el ejemplo entonces que dice, los niños mayores duermen solos. ¿Ven? Ahí tenemos, los niños mayores duermen solos. Ahora vamos a ver, ¿quién o quiénes duermen solos? Los niños, dice ahí, ¿verdad? Entonces, ¿de quién hablamos en esa oración? Hablamos de los niños y decimos que cuando ya están mayores, ellos duermen solos, ¿sí? Entonces, esa parte, como lo decíamos acá anteriormente, de la oración donde decimos algo de una persona, de un animal o de una cosa, en este caso los niños, es el sujeto de la oración. Luego tenemos el predicado. ¿Y esto qué es? El predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se dice de los niños mayores? Pues se dice que ellos duermen solos. Eso es lo que decimos en esta oración. Decimos, ¿hablamos de quién? De los niños. ¿Y qué hablamos de ellos? ¿Qué es lo que decimos de ellos en la oración? Que duermen solos. Esa sería entonces la otra parte que forma una oración, lo que decimos del sujeto, lo que hablamos del sujeto. ¿Ok? Luego tenemos acá, dice, el sujeto de una oración puede estar al inicio, puede estar también en medio o también puede encontrarse al final de la oración. Veamos entonces el ejemplo. El barco zarpó en la tarde. Vean, acá ya tenemos dividida la oración en sujeto y en predicado. Veamos, ¿de quién hablamos en esta oración? El barco zarpó en la tarde, pues del barco. Entonces aquí tenemos identificado a el barco como el sujeto. ¿Qué decimos del barco? Ese va a ser nuestro predicado. ¿Y qué decimos? Pues decimos que zarpó en la tarde. ¿Ok? Entonces tenemos acá identificado nuestro predicado. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dice, zarpó en la tarde el barco. Seguimos hablando del mismo barco, ¿sí? Seguimos hablando del barco. Nuestro objeto ahí, nuestra cosa de la que hablamos en esa oración es el barco. No importa que está al final. Vean lo que les decía acá, que podía encontrarse el sujeto bien al principio o en medio o al final. En este caso lo tenemos al final de la oración. Siempre decimos
que el barco zarpó en la tarde, nada más que ahora decimos primero, hablamos de él, ponemos el predicado antes y decimos zarpó en la tarde. ¿Quién zarpó? Pues el barco. El barco fue el que zarpó. Siempre hablamos del barco, entonces el barco sigue siendo nuestro sujeto. Dice acá abajo, el predicado siempre tiene un verbo, ¿verdad? El cual indica el estado o la acción que realiza el sujeto en la oración, ¿verdad? Si ustedes observaron acá, dormir, duermen, ¿sí? Es un verbo que representa la acción de dormir, ¿verdad? Lo mismo acá, zarpó, también es un verbo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se pueden fijar, en ambas oraciones se utiliza un verbo y ese verbo siempre va a formar parte de, ¿qué nos dice acá? De el predicado, de lo que decimos que hace el sujeto, ¿ok? Siempre hablamos del sujeto, siempre nos referimos al sujeto, o sea, hablamos de una persona, animal o cosa que está realizando una acción. Entonces, esa acción es generada ¿por qué? Por un verbo. Ya sabemos que los verbos son palabras que nos indican acción, movimiento, ¿ok? Entonces, repitamos, el predicado siempre tiene un verbo, el cual indica el estado o la acción que realiza el sujeto. Veamos la siguiente página. Tenemos el aplico y vamos entonces a ver qué nos piden en esta ocasión. Miren, dice, escriba 3 oraciones que tengan como sujeto a la persona de la imagen. Entonces podemos ver que ese es un qué, un niño, ¿verdad? Estamos viendo que está un niño allá en la imagen representándose como un niño que está haciendo qué acción está haciendo. Está leyendo porque ustedes pueden ver que él tiene un libro ¿dónde? En sus manos, correcto. Entonces, en base a todo eso que nosotros miramos, vamos a formar diferentes oraciones. Ejemplo, la primera, la básica, el niño está, ¿qué está haciendo? Está leyendo. Esa es nuestra primerísima, porque eso es lo primero que nosotros captamos al ver esa imagen, que el niño está leyendo. Punto. Luego, ¿qué podemos decir? Que él tiene algo en sus manos, correcto. El niño tiene ¿qué? Tiene un libro en sus manos. El niño tiene un libro en sus manos. ¿Qué podemos decir por último? Yo lo miro que está feliz, que está muy contento con ese libro en las manos. Entonces yo puedo decir, el niño ama leer, ¿sí? El niño ama leer o el niño lee muy contento. El niño lee todas las tardes. El niño disfruta leer. ¿M? Podemos poner cualquiera de esas opciones dentro de nuestras oraciones. Luego tenemos el ejercicio 2 que nos dice que vamos a encontrar y luego vamos a subrayar el predicado de cada una de las oraciones que tenemos acá. Dice, los japoneses han creado muchos inventos. Las herraduras protegen los cascos de los caballos. El teléfono celular es un invento fácil de utilizar. Los caballos corren en el hipódromo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, si ustedes quieren, pueden identificar el sujeto de quien se habla en esa oración. ¿Para luego qué? Para luego ya saber entonces qué es lo que decimos de cada uno de esos sujetos y entonces poder encontrar nuestro predicado. Ejemplo, tenemos acá la número 1, los japoneses han creado muchos inventos. ¿De quién hablamos? Correcto, hablamos de los japoneses. Ahora vamos a ver qué es lo que decimos de los japoneses y esa pregunta nos va a llevar a la respuesta que buscamos, a encontrar nuestro predicado, que es
donde nosotros en la oración decimos algo sobre el sujeto. Y entonces, ¿qué decimos en la oración de los japoneses? Han creado muchos inventos. De nuevo, han creado muchos inventos. Entonces, todo esto sería nuestro predicado. Han creado muchos inventos. Eso es lo que decimos en esta oración de quién. Pues de los japoneses, ¿correcto? En la segunda, ¿de qué hablamos acá? Dice, las herraduras protegen los cascos de los caballos. ¿Sí? Eso es verdad. Entonces, ¿de quién hablamos acá? Pues de lo bueno que son las herraduras porque protegen a los caballos, las patitas de los caballos. Entonces, ¿hablamos de quién? De las herraduras. ¿Qué decimos? Que éstas protegen los cascos de los caballos. De nuevo, ¿qué decimos de las herraduras? Que protegen los cascos de los caballos. Luego en la siguiente hablamos del teléfono celular y por último hablamos de los caballos. Así que ahí ustedes tienen que saber qué decimos del teléfono celular para encontrar nuestro predicado y qué decimos de los caballos para poder subrayar nuestro predicado en esas oraciones. Por último, veamos. Dice, una cada sujeto con su predicado. Tenemos entonces sujetos acá, tenemos acá los predicados. Acá de quien hablamos en la oración, acá lo que decimos de cada uno de esos sujetos de quien hablamos dentro de la oración. Entonces tenemos el sol, el papel, el deporte y Neil Armstrong. Entonces acá tenemos viajo a la luna, beneficia la salud, puede reciclarse, da luz y energía. Entonces les voy a ayudar con la número 1, que sería el sol. El sol, ¿qué podríamos decir del sol? Correcto, que el sol da luz y energía. ¿Ok? El sol da luz y energía. Y bueno, la número 2 sería el papel. ¿Qué? ¿El papel beneficia la salud? No creo. ¿El papel viajó a la luna? Tampoco creo. ¿El papel puede reciclarse? Claro que sí, el papel se puede reciclar para volverse a reusar. Entonces, acá sería, el papel puede reciclarse. Y les queda a ustedes completar las últimas dos, encontrar a los últimos dos sujetos, su predicado y unirlos. Esto es todo entonces con este tema. Recuerden por favor siempre tomar fotografías de su trabajo y enviar sus evidencias a mi chat privado.